Clasificación A. Apto para todo público. Bienvenidos a Punto de Encuentro. Programa de análisis donde abordaremos los temas de actualidad. Punto de Encuentro con Marta Cuevas. Bienvenidos. Bienvenidos a Punto de Encuentro. ¿Quién es el responsable de las inundaciones? ¿Y qué le espera a Tabasco en un futuro próximo? Hoy, en nuestro programa, tenemos la opinión de nuestros especialistas en el tema que despejarán esta y otras dudas. Y para ello, hemos programado también una cápsula informativa para ti. El estado de Tabasco se encuentra ubicado en el sureste mexicano y a pesar de tener apenas 24,000 kilómetros cuadrados de extensión territorial, ocupa el lugar 24 de los 32 estados, con un territorio donde circula entre el 28 y el 35% de agua superficial del país. En Tabasco desembocan los ríos Grijalva y Usumacinta para convertirlo en el camino final de los majestuosos cauces que nacen en las montañas de Guatemala y cruzan el estado vecino de Chiapas. Al ser una planicie, ha padecido históricamente de inundaciones, así lo demuestran diversas publicaciones que también consignan que la falta de ordenamiento, planeación urbana, la deforestación en cuencas y la construcción de grandes presas en el Grijalva para generar electricidad volvieron vulnerables a la población. Los ríos que afectan principalmente a la ciudad de Villahermosa son dos: el Carrizal, que proviene de Huehuetenango, Guatemala, y el río de la Sierra, que llega de los Altos de Chiapas. La corriente del primero está contenida por las presas y fluye por un terreno sumamente plano. La última presa antes de llegar a Tabasco es conocida popularmente como Peñitas, con una altura aproximada de 60 metros sobre el nivel del mar. En contraste, el río de la Sierra no tiene ninguna estructura de control en todo su cauce y como nace en las montañas, su corriente puede acumular y transportar grandes cantidades de lluvia en muy pocas horas. De manera que cuando las lluvias hacen que las presas acumulen demasiada agua y tengan que liberar de manera muy rápida el excedente, Villahermosa puede inundarse por el noreste a través del río Carrizal, cuyas aguas vienen del Mezcalapa. Es a partir del 2012 cuando se terminó la construcción de la compuerta del Macayo, que desvía el agua hacia el río Samaria para que el Carrizal no inunde la capital. A finales de octubre de 2007, se registraron en la entidad precipitaciones extraordinarias en la cuenca del río Grijalva que generaron grandes escurrimientos en la cuenca de la presa Peñitas, en los ríos de la Sierra y en general en toda la planicie tabasqueña, los cuales afectaron a más del 80% del territorio tabasqueño con tirantes de agua, en algunos sitios del orden de los 4 metros. El resultado fue más de 1 millón de personas afectadas, 123,386 viviendas anegadas, 3,400 escuelas inhabilitadas y 127 hospitales con daños severos. A 13 años, Tabasco vuelve a ser noticia. Las fuertes lluvias han dejado a más de 90,000 personas afectadas y aproximadamente 25,000 viviendas con daños. Hoy hablaremos sobre Tabasco y las inundaciones, una retrospectiva en el presente. Esto es Punto de Encuentro. Bienvenidos. Qué bueno que siguen con nosotros. El agua de Tabasco, que ha inspirado a tantos durante tanto tiempo, también es hoy el tema del debate. Y para eso le doy la bienvenida a la doctora Lilia María Gama Campillo, la directora de Educación a Distancia. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, buenas tardes. Y también tengo conmigo al doctor Luis Manuel Pérez Sánchez, él es profesor investigador de la División Académica de Ingeniería y Arquitectura. Bienvenido. Gracias, Marta. Buenas noches. Gracias por la invitación. Y bueno, al periodista y líder de opinión, Enrique Muñoz González, que nos acompaña. Gracias. Buenas noches, Enrique. Marta. Precisamente en este sentido, bueno, yo quisiera que empezáramos a establecer las condiciones geográficas que tiene el Estado para entender un poquito más acerca de por qué estamos así. Empezamos contigo, doctor. Claro que sí.
Pues no solo las condiciones geográficas, también la geología y la geomorfología, las condiciones físicas en general, es importante entenderlo. Tabasco se encuentra en la cuenca más grande de la región, la Grijalbo-Sumacinta, con la zona en el país en donde se registran las mayores precipitaciones, el límite entre Chiapas y Tabasco. Es una zona relativamente joven si pensamos en su historia de formación geológica, porque se forma de los sedimentos que aportan los ríos que vienen de Chiapas. Por eso es que también escuchamos de todos estos movimientos y también por eso también tenemos petróleo. Toda esta configuración es la que hace que Tabasco sea muy interesante. Es una de las partes más jóvenes de nuestro país y tiene costa al océano, ¿no? Entonces, y plana, mayormente plana. Creo que sería como la característica eso y la gran cantidad de ríos que sería importante mencionar. La gran mayoría del estado está por abajo de los 20 metros del nivel del mar y con una gran cantidad de cauces y escurrimientos que lo cruzan y también muy dinámicos. Ha habido muchos cambios en la hidrodinámica del estado de Tabasco. No es un estado muy grande en extensión, pero sí muy rico en recursos, en su naturaleza como es, y ha aportado tanto por tantos siglos, diríamos ya, que ha sido seriamente modificado. O sea, ha tenido tanto que perder. Basta decir que aquí fue cuna de la cultura olmeca, ¿no? A donde empezó todo. Entonces, pues desde entonces estamos teniendo personas queriendo utilizar los recursos, queriendo aprovecharlos y pues modificándolos. Pensaríamos que los mayas que vivieron aquí no hicieron mucho daño, pero cuando uno analiza realmente lo que pasó en el territorio, ellos también deforestaron. De hecho, muchas partes de la cultura maya se sabe que se tuvieron que mover porque hicieron modificaciones tan importantes que dejaron de obtener los recursos que querían. Y bueno, la modernidad nos ha llevado a cada vez acelerar más los cambios, carreteras, construcciones, urbanización, que escucharemos seguramente más a profundidad, y eso ha perdido los recursos que le daban lo que ahora llamamos los servicios ambientales al Estado. Esos árboles que teníamos, el suelo que había, la dinámica natural hacía que fuera adecuado que se inundara. Por eso tenemos los pantanos de Centla, es el gran lugar a donde va todo este reservorio de agua, la zona de pantanos más importante de Mesoamérica. Es lo natural y lo importante de la región que ahora hemos modificado. Manuel, precisamente en este sentido hay una invasión hasta cierto punto, se puede decir, ¿no? Desde que llegan los españoles y estratégicamente utilizan a Tabasco hasta lo que hemos tenido hasta hoy. Así es, efectivamente. La presencia del hombre en esta naturaleza tan rica y única, puede decirse, en el país, entre la diferencia entre el norte y el sureste, ha sido totalmente modificada por el hombre. Por ahí hay unas láminas de la cartografía cuando llegan los españoles, después de 1577 más o menos. Hay una cartografía que está en el Archivo General de Indias, y nos muestra cómo era realmente en esa exploración que habían hecho los españoles, de cómo era, ¿no? Incluso tenían temor al entrar a este territorio, era muy, muy difícil. Hay un documento que se editó cuando fue gobernador don Enrique González Pedrero, un bello ejemplar que se llama Viajeros por Tabasco, ¿no? Ahí nos dice todo lo que realmente era Tabasco de la época colonial hasta la época de la exploración de las ricas, de las maderas y las especies, ¿no? Y efectivamente, como dice la doctora Lili, un lugar envidiable, mucha madera, mucho naturaleza, y bueno, se fue modificando, se fue devastando, y se fueron cambiando los cauces de los ríos. Por ahí hay una literatura, de acuerdo a los hidrólogos, los famosos rompidos, ¿no? Uh-huh, ¿sí? Sí.
se va teniendo en diferentes etapas, incluso desde la época colonial, y no es tanto natural, sino modificado por el propio hombre. Y en esa lámina que te comento, si vemos cómo era, dónde estaba Villahermosa, no tenía estos ríos que conocemos actualmente, que Villahermosa es una isla, ¿no? O sea, se fueron modificando, y por cuestiones, sobre todo por cuestiones agrícolas, ¿no? Sí. Entonces, y bueno, si ya hablamos un poquito más acá, en esta modernidad, producto de la industria petrolera, la presencia de esto que tenemos tan rico, nos empieza a modificar, sobre todo Villahermosa, y se empiezan a poner asentamientos humanos en donde no se debían de poner. Por ahí hay una nota, igual en una edición de una colección que se llama Gobernadores de Tabasco, y hay una nota en donde un gobernador, que ahorita está muy de boga en un apellido, donde él dice lo que hace y que lo da a conocer en su informe como algo espectacular. Es interesante ver esa apreciación, y también sería interesante, obviamente, ver si todas las personas que han llegado a gobernar Tabasco han entendido precisamente esta orografía y esta hidrografía. En un momentito regresamos precisamente para seguir en ese tema, y Enrique nos va a explicar un poquito más de eso. Con gusto. En un momento regresamos a Punto de Encuentro. A la comunidad universitaria. Debido a la situación climatológica que prevalece en la entidad, esta casa de estudios pone a disposición del personal académico y administrativo que se encuentra afectado o en riesgo de estarlo las instalaciones de las diversas unidades académicas a fin de proteger y resguardar sus enseres domésticos. Para el efecto deberán dirigirse a las instalaciones de la UJAT más cercanas a sus domicilios, donde deberán identificarse con el personal de logística. Legado UJAT. Estudio en la duda, acción en la fe. Atento aviso. Se informa a los participantes de los eventos Jornada por la Vida y Jornadas Acercándote al Mercado Laboral, programados para realizarse del 9 al 13 de noviembre del 2020, que se posponen hasta nuevo aviso. Lo anterior ante los comunicados emitidos por las distintas autoridades locales y lo dispuesto por esta universidad. Legado UJAT. Estudio en la duda, acción en la fe. Atento aviso. Se informa a la comunidad universitaria que debido a las condiciones que prevalecen en la entidad, las clases a través del aula virtual UJAT se reanudarán el próximo martes 17 de noviembre. Se recomienda estar informados a través de los comunicados emitidos por los medios oficiales institucionales. Legado UJAT. Estudia en la duda, acción en la fe. UJAT, acción en lo desconocido. Este sábado, el profesor e investigador David Salvador García Saleta y el alumno Patricio Jiménez de Dios, integrantes de la División Académica Multidisciplinaria de Jalpa de Méndez, nos platican sobre el NanoAlert 02 UJAT, prevención y exactitud. UJAT, acción en lo desconocido. Estreno, sábado, 18 horas. Legado UJAT, estudio en la duda, acción en la fe. Historias, anécdotas, un virus desconocido, una sociedad con valor. No te pierdas, a través de la señal de TV UJAT, la lucha de un pueblo en resiliencia. Una mirada a quienes enfrentan la pandemia. Estreno, martes 17 de noviembre, 21 horas, canal 35.1. Legado UJAT, estudio en la duda, acción en la fe. Cuéntame tu historia. Alumnos 100% UJAT. El espacio de jóvenes destacados que han logrado sus metas a pesar de las dificultades. En esta semana platicaremos con Cintia Yanet Córdoba de la Cruz, alumna certificada del idioma chino, y con Gloria Sánchez Coliaza, entrenadora y presidenta de la Asociación de Levantamiento de Pesas en Tabasco. Son comunidad UJAT, son talentos tabasqueños. Estreno, sábado, 20 horas, Legado UJAT. Estudia en la duda, acción en la fe. Continuamos en Punto de Encuentro.
Qué bueno que están de vuelta. Ahorita vamos a hablar con Enrique Muñoz. Enrique es un líder de opinión, un periodista reconocido por su trayectoria, y precisamente estamos en el tema de que cómo se ha entendido esta situación del Estado por sus gobiernos. Por sus gobiernos. Mira, Marta, doctora, maestro, buenas noches. Buenas noches. Y gracias por estar aquí en tu programa. Yo creo que todos los políticos en la historia de Tabasco entienden y saben la problemática que hay en el Estado. El problema es que cuando estábamos en estado seco, no hay quien se acuerde. Todo el mundo comienza a pensar en parques, en escuelas, en hospitales, y otro tipo de obra. Cuando viene la inundación, comienza a hablar el pueblo de la obra hidráulica. Y parece que somos una isla, lo decía el maestro perfectamente bien, que somos una isla, sí somos una isla, pero una isla que tuvo la modernidad como para voltear a ver a Nueva Orleans, para voltear a ver a San Antonio, para voltear a ver a Holanda y ver cómo sí se puede vivir y convivir con el agua, sin que te dañe tanto. Tabasco tiene una cultura del agua impresionante. Hoy es cuando más muertos hay. Por ahí escuchaba yo entre 6 y 8, ¿no? El que se quiere aventar al río y X. Pero Tabasco tiene una gran cultura del agua. En el norte, el río Santa Catarina reconoció su cauce y hubieron muchísimos muertos, porque no saben qué hacer con el agua. El tabasqueño sí. Las inundaciones son de toda la vida. Pero realmente saben. Y nos vamos a volver a inundar. Sí lo saben, claro que lo saben. Por aquí tenía yo unos apuntes, así rápidamente les digo, el diluvio de Santa Rosa en 1782. Y ahí se vienen una serie de inundaciones del diluvio grande, las lluvias continuas, las 800 casas inundadas, se desborda el río Grijalva, se desbordan ríos y lagunas, el ciclón Janet en 1955, por ejemplo, ¿no? Que ya lo agarra luego con don Carlos Madrazo, que es el que luego hace el malecón, y que realmente es el bordo. Es el bordo de protección. La carretera de Adolfo Ruiz Cortines es un bordo de protección. No era la carretera, era el bordo de protección. Bueno, y ahí hicieron la carretera. Por eso de un lado se inunda y del otro lado no se inunda. Porque era para ir protegiendo el centro, la ciudad. Y sí se han hecho obras, Marta. Sí se han hecho obras. Hay un enlistamiento de obras que han ido protegiendo ciertas áreas de tierra. Pero esta isla en Tabasco, esta isla en Villahermosa, no era para que la habitáramos 2 millones de personas. Nuestra isla era para 800, 1 millón máximo de personas. Pero como vino el boom petrolero, vino la modernidad, y Tabasco tiene el encanto de que la gente se queda. Porque en Tabasco siempre han habido buenos salarios, en Tabasco siempre estaba el boom petrolero, en Tabasco es magnífico, tierra sobrevalorada y una serie de cosas. Y Tabasco de una u otra forma se adaptan perfectamente al mosquito, al calor, eso no importa. La gente llegaba al verdadero Edén, lo que era antes el trópico, donde querías vivir. Pero simplemente la gente que se comenzó a quedar empezó a hacer trabajo, se cayó la parte petrolera, vivimos 100% de todo lo que nos da el gobierno, no tenemos industrias, entonces la gente necesita un lugar para vivir. ¿A dónde se va a vivir? A las zonas bajas, con la gran responsabilidad, sin quitarla, de que todos los gobiernos que han estado, todos, desde el alcalde del municipio, o de los municipios, hasta los gobernadores, han autorizado que en zonas inundables se hagan edificaciones, fraccionamientos. Saben que la gente se va a ir al agua. Lili, pero esta situación de la mancha geográfica ha sido entonces un permiso, básicamente, de autoridades para habitar estas zonas. La realidad es que parte y parte, creo que podría mucho más explicarlo aquí el ingeniero. Porque si bien es cierto que hay instrumentos de planeación y que sí hay autorizaciones que muchas veces se dan en zonas que no son las adecuadas,
También es cierto que hay mucha construcción que se ha hecho sin permiso, o sea, que se ha extendido sobre zonas que no deberían de estar extendiéndose. La regulación ambiental no es realmente tan antigua, es relativamente nueva. Los instrumentos que tenemos para poder definir exactamente a dónde es el mejor lugar para estar son relativamente nuevos en nuestro país. De hecho, Tabasco es muy interesante en el sentido de los ordenamientos territoriales, porque nosotros ya estamos en el tercer ordenamiento territorial, cuando en muchas partes del país ni siquiera tienen uno. Entonces, sí ha habido una intención, sí ha habido una preocupación, la tecnología no ha avanzado tan rápido para que tengamos a detalle la posibilidad de aplicarlo, pero se han dado autorizaciones sin el conocimiento suficiente para saber. Yo no creo que, yo quiero pensar que no tomamos las decisiones con el afán de hacer daños o de preocuparnos por hacer algo malo. Simplemente las tomamos con la información suficiente que creemos que nos va a permitir. Por ejemplo, una presa. Ahora hay muchos países que están quitando las presas, sí, y todavía estamos escuchando de gente que está promoviendo poner presas. Ahora ya sabemos que las presas no necesariamente son buenas. No quiero decir que no las voy a satanizar, tampoco se trata de eso. Pero las presas traen muchos problemas a la larga. En este momento ya no podemos quitarlas porque ya el daño está hecho, hay que aprender a convivir con ellos y adaptarnos, pero ya sabemos que no era la mejor opción, y cuando se decidió ponerlas era porque en su momento creíamos que esa era la mejor opción, que esa era la oportunidad de irrigar, de controlar inundaciones, de generar una serie de estrategias. Hoy sabemos, con la información que ya tenemos, que no es posible. Cuando eso se decidió no había satélites, ahora sí. O sea que esta es una situación a modo, las presas realmente no deberían de existir. Luis. No, hoy en día efectivamente ya se están eliminando en gran parte del mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente las presas fue producto para la generación de energía eléctrica. Y hoy lo que se está pugnando es por una energía limpia, ¿no? Y bueno, efectivamente las presas nos han modificado nuestra parte hidrológica. Pero retomando lo que dice Enrique relativo a los asentamientos humanos, la autorización de esos asentamientos humanos por parte de las autoridades en turno, también hay parte del territorio que se fue dando producto de una cuestión política. El dejar hacer por una cuestión también de voto. Permisiva electoral. Sí, claro. Y también les regalaban material para relleno, que al final se convirtieron en grandes ídolos, ¿no? Entonces, esos son los que están también sufriendo, que rellenaron precisamente pantanos, lagunas y parte de ríos. Esta situación precisamente, Enrique, de estos asentamientos que se han establecido a lo largo pues, del territorio y que han sido también autorizados en su momento, sí, ¿no? También han rellenado muchos vasos reguladores. Bueno, en la época de Madrazo, del licenciado Roberto Madrazo, vino la modernidad de los grandes centros comerciales, ¿no? Tenemos aquí sí se puede decir las marcas, ¿no? Sam's Club, que está rumbo a Cárdenas, ¿no? Y donde está toda esa zona de ahí, eso era un gran vaso regulador. Incluso cuando estuvieron piloteando ahí para hacer los puentes de desniveles, no encontraban fondo. Uno y otro y otro y otro, y no encontraban fondo. Eso es un vaso regulador. Soriana, que está aquí para ir a Teapa, era otro gran vaso regulador. Y luego la gente se preguntaba, ¿y por qué tenía que ser ahí? ¿Por qué no en otra parte? Pero Luis Manuel, esto empezó desde el malecón, incluso, ¿no? Porque el malecón se rellena para dar paso el río estaba desde la calle Madero. Sí, estaba más hacia el interior. Y precisamente el hacer el malecón fue producto para proteger a la ciudad. Que además el gobierno de Carlos Alberto Madrazo Becerra venía con un sentido de modernidad, que es lo que hace en gran parte muchas infraestructuras, ¿no? que la que tenemos todavía como excelente, ¿no? La mayoría. Sí, la mayoría. Puso las bases.
Y bueno, creo que lo que faltó es que ante los elementos que se vinieron dando, como en el caso de las presas, y la última, que es la de Peñitas, es la más nueva, por los 80 más o menos, y tampoco no se pensó con los demás elementos que se tenían que considerar, sobre todo los asentamientos humanos, los escurrimientos, o sea, y la parte ambiental, que es importante. Como dice Lili, esto es algo nuevo. Estamos hablando de los 50 años, yo creo. 50 años, sí, nuevo. O sea, y en Tabasco ni se diga todavía más nuevo. O sea, estamos hablando de los 80 para acá. Y como dice Enrique, en esos gobiernos que vinieron a transformar en el sentido de, primero en el Tabasco 2000, lo que sabemos de donde está ese almacén francés, hacia abajo era un pantano, todo lo que rellenaron. Incluso le da una primera inundación cuando estaban realizando el Tabasco 2000 y se quedaron enterrados muchas banquetas, guarniciones, porque no les dio el nivel. Sí, definitivamente. Vamos a irnos a nuestro siguiente corte y en un momento regresamos. En un momento regresamos a Punto de Encuentro. La historia educativa de Tabasco ha tomado un nuevo rumbo. Desde su creación, ha sido un referente en la formación profesional de hombres y mujeres. 62 años contribuyendo en la grandeza de México. Somos universitarios. Somos UJAT. 62 años. UJAT. Legado que permanece. Estudio en la duda. Acción en la fe. Gracias. A ti que a pesar del peligro estás en el hospital luchando contra este virus, que dejas a los tuyos en casa para ir a cuidar a los que están enfermos, aun cuando te mandan a la guerra sin fusil, que superando carencias, miedo y cansancio, curas, atiendes, animas, limpias, porque tú haces funcionar al sector salud de México y lo entregas todo por tu vocación y tu amor a este país. De corazón a corazón, muchas, muchas gracias. PRD, la verdadera opción de la gente. Llegué a probar la cocaína, los ácidos, pastillas, pues hasta el final fue el que me encontré con la piedra, que fue con lo que más me hice adicto, ¿no? A los 17. Empecé a consumir ya fuertemente y fue donde empezó a ir en picada toda mi vida. Lo anexábamos. Se lo llevaba pues a la fuerza, ¿no? Lo tenían que someter. Él tiene temor de regresar a la casa para no recaer. Esto es un martirio que a nadie se le desea en verdad. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Mi papá ya estaba tendido en una cama a causa de la cirrosis hepática. Tomaba mucho. Cuando mi padre murió, ya nada más se incorporó y vomitó un pedazo de sangre. Se ajustó y murió. Mi hermano Martín murió a causa de las drogas y el alcoholismo. No te tenías que morir. Primero mi papá y luego tú. Resultado del alcohol. Me quitó a las personas que más amé en la vida, las hizo sufrir. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Atención aspirante a ingresar a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Se informa que la convocatoria para el proceso de admisión marzo-septiembre 2021 ya se encuentra disponible en www.ujat.mx/aspirantes. La etapa de preinscripción se realizará del 23 al 25 de noviembre de 2020 y el examen de selección se aplicará del 11 al 15 de enero de 2021. Recuerda que el proceso es totalmente en línea. Cualquier información y o asesoría, dirigirse a las cuentas oficiales de redes sociales de la Dirección de Servicios Escolares, Facebook, Buzón DSE y Twitter, DSE-UJAT. Se recomienda evitar ser objetos de actos fraudulentos, no caer en engaños. El proceso de admisión será de transparencia absoluta, sin venta de fichas ni recomendaciones. Legado UJAT. Estudio en la duda, acción en la fe. Continuamos en Punto de Encuentro. Estamos transmitiendo en vivo a través de TV UJAT en el 35.1 y también tenemos Facebook Live directamente. El teléfono en nuestro estudio es el 9933-581596.
Doctora, le manda saludo la señorita Francisca Gómez. Gracias. Y precisamente estábamos hablando hace un momento acerca de que todos somos hasta cierto punto pues damnificados, ¿no? De una u otra forma. En nuestro territorio hoy tenemos un montón de lugares en donde están padeciendo algunas personas inundaciones, y también tenemos sitios en donde se pueden donar. Obviamente están invitados ustedes a hacer las donaciones. Hay en todos los lugares este tipo de centros de acopio. La universidad tiene uno, también aquí recibimos algunas cosas que se puedan ser donadas, y precisamente en esta mancha poblacional que ha existido en los últimos años, no se puede comparar 2007 con 2020. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuáles son las similitudes, Lilia? Primero, desde 2007 a 2020, impresionantemente ha crecido la ciudad, no deja de crecer. Para donde uno voltea, hay nuevos centros comerciales, nuevos desarrollos, sigue creciendo, eso es muy importante. Si comparamos las inundaciones es muy difícil, porque una inundación es el resultado de toda una serie de variables y factores que se dan por diferentes circunstancias, y ninguna inundación es igual. Nos sorprende a veces escuchar mucho que hay gente que dice aquí jamás se inundaba. Parte es un poco de problema de memoria histórica. Con suerte hace mucho tiempo tal vez sí se inundaba y no lo recuerdan, pero digamos en la memoria reciente sí escuchamos muy frecuentemente que la gente dice aquí jamás se había inundado. Bueno, jamás desde que ellos viven ahí se había inundado. Si era un vaso regulador anteriormente seguramente se inundaba. Ahora, lo peor de esta situación es que no recuerdan que era un vaso regulador. Hay muy pocos sitios en Tabasco donde, aunque no sepamos si era o no era un vaso regulador, es evidente que era un vaso regulador. Si uno va a Chedraui en el centro, en la calle de Arboledas, invariablemente con cualquier tormenta se inunda, es evidente, hasta viendo los pocos árboles que ahí quedan, que por ahí pasaba algo que tenía que ver con agua, ¿no? Y si la gente no reconoce eso es porque no tienen suficiente información histórica para entender cuál es la dinámica. Entonces son diferentes. Pero Luis, ¿no sería en parte también esta situación de que pues se quedan en Tabasco o viven en Tabasco, ¿no? Y hay que establecer viviendas en algún lado? También es una situación hasta cierto punto, una necesidad que carece de esa memoria, como dice Lilia. Sí, aquí retomando lo que dice Enrique, los tabasqueños sí hemos estado con la cultura del agua. Si revisamos un poquito en esas fotografías cómo era Villahermosa, tanto en el centro y a su alrededor, sabían que ahí se inundaba y la vivienda estaba hecha de manera tal que cuando llegaba el agua, para esta época, estaban preparados, incluso sus comidas, sus animales. Por ahí hay unas imágenes que te las voy a regalar. Se hacía la vivienda de palafito y de madera. Ahí en el mero centro. Sí, en el mero centro. De anotarle ahorita de precisamente. palafito. Y ve ahí en Zaragoza, a pesar de que es una loma, en qué nivel estaban las viviendas. Incluso han observado las casas que tienen como un escaloncito. Sí. Porque es la cultura del agua. ¿Qué fue lo que pasó? El punto fue la industria petrolera, que llega mucha gente de fuera y no conocía el territorio. Una, dos, a la par viene este desarrollo urbanístico Tabasco 2000, que solamente se enfoca a Tabasco 2000, pero se pierde todo el resto de la ciudad. O sea, no hay la atención al resto de la ciudad. Solamente hay un programa parcial de mejoramiento urbano de gaviotas, que también hay unas imágenes de cómo era y cómo es que se deja. Pero no hay un proceso de decir, bueno, aquí sabemos que se inunda y la vivienda tiene que ser así. No lo hay. O sea, se pierde la noción del agua. ¿Se pierde la noción, Enrique, o simplemente nosotros, bueno, yo imagino, ¿no?, que igual que esas casas con escaloncitos, también hay gente pues que no esperaba tampoco el agua a este nivel, a esta magnitud? ¿Te acuerdas del comandante Achirica? Claro. 27 de febrero,
era tan alto la parte donde estaba su casa que se paraba y decía que estaba en el barco. Cuando pasaba el desfile y se disfrazaba, ¿no? Se ponía su traje de almirante. Y era enorme, normalmente te da casi al pecho esas partes. Eran para que no se inundaran. La gente antigua tenía sus casas y tenía sus tapancos, porque sabían que cuando venía la inundación subían el maíz, subían su cacao, subían su plátano, subían sus cosas y no pasaba nada. La gente de acá de la Chontalpa se iba a la carretera y ahí ponían sus lonas y hacían sus puentes de madera para ir a sus casas, estar pendientes, y en lugar de comprar una motocicleta como ahora la compran en la Chontalpa, compraban su cayuco y ahí lo tenían disponible porque venían las inundaciones. No le pedían un peso al gobierno, no esperaban que le llevaras ninguna despensa. Ellos estaban preparados para esa temporada. En Nacajuca, los camellanes chontales, van a decir que es propaganda política, pero que fue lo que construyó Andrés Manuel López Obrador, era precisamente para resguardarse de todo lo que viene de la presa Peñita que los inundaba durante una temporada. Entonces, subían arriba a vivir, venía la seca, bajaban a sus casas y eso servía para sembrar. Pero estos fraccionamientos que se hacen ya no tienen ningún tipo de protección. Las casas que se venden a los trabajadores ya no cuentan con ningún tipo de protección ni un aviso. Porque no hay una regulación urbanística, un reglamento que haya un plan urbanístico. No existe. De pronto, bueno, el ejemplo que me ponía una vez un urbanista con el que platicaba yo me decía, el agua potable, tan cara que nos cuesta, y va a los baños. Cuando las casas deberían de tener agua potable y deberían de tener sus tratamientos residuales de agua para que también usar todo lo que lavas de trastes, volverlo a recolectar y usarlo para, por ejemplo, para los baños. Y ya incluso con aguas tratadas, pues ir hacia los jardines, ir a otro tipo de cosas, hasta para lavar las banquetas. No, todo lo hacemos con agua potable. Todo. Tú sabes lo que se va en cada depósito de agua. En cada litro, ¿no? Es carísimo. Tenemos drenajes, salía el presidente municipal Evaristo a decir que tenemos drenajes de hace 50 años, 40 años, que ya están hechos pedazos, que hay que cambiarlos. Sí, pero ¿con qué dinero? Cuando tuvimos el dinero, no sabíamos qué hacer, locos nos queríamos volver. Destruimos el centro histórico, destruimos lo poco que teníamos antiguo. Y de pronto que hicimos la modernidad, superamos a Coatzacoalcos, a Campeche, a Ciudad del Carmen, Mérida, lo volteábamos a ver chiquitito, ¿no? Aunque nos llevan 100 años de cultura, pero decíamos, no, nosotros somos la entrada del sureste, la ciudad energética. Tuvimos oficinas en Houston, acuérdate, sí, creo que te tocó todavía, ¿no? ¿Y todo eso para qué? Eso es un bluff nada más. No hemos hecho una verdadera obra hidráulica cuando tuvimos el dinero. Hoy que no tenemos el dinero, decimos, vamos hacia la obra hidráulica. No, ¿de dónde? Yo creo que es bastante bueno hablar del pasado acerca de cómo enfrentábamos las inundaciones, pero también, Lili, esta situación de cómo enfrentaremos el futuro, ¿no? Que es interesante pensar en cómo no vamos a vivir con el agua. Hay lugares en donde está acostumbrado la gente a vivir con sus propias situaciones. ¿Por qué aquí no? Bueno, evidentemente ya se ha mencionado, es un acumulado de tiempo y el costo ahorita para poderlo modificar va a ser muy oneroso. O sea, el asunto no es trivial. Hace unos años vinieron varias veces los holandeses a platicarnos cómo lo hacían, pero ellos llevan cientos de años trabajando en el territorio, no podemos alcanzarles el nivel de lo que ellos llevan, ni necesariamente queremos eso, tampoco va para el caso, pero es importante aprender de las experiencias que otros tienen, sin lugar a dudas, y adaptarlas a lo que aquí tenemos. Pero hace un momento se mencionaba que parte del problema es de que las decisiones locales no las toman los locales. Y en nuestro país es complicado porque las políticas son muy homogéneas. O sea, la casa que se construye en el centro no es la misma que necesitamos nosotros, ni la que necesitan en el norte. Las decisiones que se toman deben de ser diferenciadas dependiendo de las características de cada zona. No podemos pensar en una casa
que tenga techo bajito cuando aquí hace tanto calor porque se concentra el calor. Tenemos que pensar en una estrategia que nos permita adaptarnos al ambiente, que tengan la orientación adecuada. Los arquitectos trabajan mucho en eso. Entonces, creo que parte del problema tiene que ver con eso, que las decisiones de las diferentes partes de nuestro país se toman centralizadas y se aplican generales. Y el país es muy diferente. Tiene contextos muy diferentes, situaciones muy diferentes. En esta región necesitamos ponernos de acuerdo con Chiapas, porque ninguna solución en Tabasco va a funcionar si Chiapas no trabaja con nosotros. Nuestro problema viene de la cuenca media, por no decir de más allá, pero mientras no tengamos al menos una armonía en la parte de la cuenca media, en el tratado de las situaciones, nada que hagamos aquí va a ser una solución que dure mucho tiempo. Y con el cambio climático, más vale que estemos preparados. Muy bien. Bueno, pues necesariamente hay que pensar a futuro y pensar lo que nos espera. En el siguiente corte vamos a ver esto. Quédense con nosotros, estamos aquí en Punto de Encuentro. En un momento regresamos a Punto de Encuentro. Atenta invitación. El H Voluntariado de esta Casa de Estudios invita a la comunidad universitaria a solidarizarse con los compañeros afectados por las inundaciones a través del centro de acopio que a partir de este domingo 8 de noviembre ha sido abierto en la Sala Juchimán, ubicado en la zona de la cultura. Las aportaciones voluntarias se reciben en un horario de 9 a 15 horas y pueden ser artículos como colchonetas, sábanas, despensas con alimentos no perecederos, leche, artículos de higiene personal, ropa usada en buenas condiciones, entre otros. Asimismo, ofrece el apoyo de vehículos al personal que requiera medios de transporte para el traslado de sus enseres domésticos a las instalaciones universitarias. Para el efecto, deberán comunicarse al teléfono 99 33 96 39 97, en el cual serán atendidas las solicitudes en estricto orden. Legado UJAT, estudio en la duda, acción en la fe. La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y el Consejo de Ciencia y Tecnología invitan a las y los estudiantes de licenciatura del Estado a participar en el primer foro El Edén de la Ciencia. El Edén de la Ciencia. Del 30 de noviembre al 1 de diciembre por el aula virtual UJAT. Incluye presentación de proyectos ganadores en cada una de las 9 áreas del conocimiento, conferencia magistral y mesa de debate entre estudiantes. Demuestra tu creatividad y conocimiento en el concurso de cápsulas científicas y el Chichero de la Ciencia. Sé uno de los ganadores y recibe un premio de 10,000 pesos para tus actividades de investigación. No te quedes fuera. Tienes hasta el 5 de noviembre para registrar tu trabajo. Consulta las bases en www.ujat.mx. Legado UJAT. Estudio en la duda. Acción en la fe. Por fin, hemos salido de casa. Ahora, la nueva normalidad debe significar responsabilidad para cada uno de nosotros. Es por eso que debemos de contar con nuestro cubrebocas, el gel antibacterial, el uso correcto del lavado de manos y tomar nuestra sana distancia. Soy persona vulnerable en la cual no podemos tener contacto con las demás personas por la misma situación que estamos pasando. Aunque la vida pública vuelve a activarse, no olvidemos que la pandemia aún no ha acabado. La nueva normalidad significa una transformación de lo habitual. Cuidarnos más será parte de nuestro día a día. Como ciudadanos tenemos que tener la responsabilidad principal de contar con lo que es el uso de gel antibacterial, el cubrebocas y tener lo que es la sana distancia en todo momento para que todos nuestros familiares que están en casa estén seguros. Por tu bien y los tuyos, evita hacer filas largas y visitar lugares concurridos. Es la oportunidad que tenemos como sociedad de demostrar que ante las adversidades sabemos salir adelante. Y qué mejor recomendación que acatar todas las normas de salubridad ya establecidas para así poder tener una sana convivencia. Tenemos que ser personas responsables que asuman su compromiso para evitar que más personas se contagien. Sé parte de la solución. Quédate en casa. Estudio en la duda, acción en la fe. Continuamos en Punto de Encuentro.
Las inundaciones han dejado pérdidas económicas, pérdidas sociales, pérdidas humanas también. Y bajo esta perspectiva, pues es importante saber qué le espera a Tabasco para el futuro. Precisamente en este sentido, Lili, tú sabes, básicamente estás empapada de este tema. ¿Y qué le espera a Tabasco en función de los próximos años? Ya dijimos que esta inundación fue peor que la del 2007. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, hablando climáticamente, básicamente, evidentemente vamos a tener más lluvias que les llaman extraordinarias y ya van a dejar de ser extraordinarias porque va a ser lo normales, común. Después de periodos muy secos, que es parte del problema. La gente tiende a olvidar que tenemos estas precipitaciones extraordinarias porque se vienen periodos secos y periodos secos preocupantes y largos. O sea, hablamos ahorita de las inundaciones que estamos viviendo porque es lo que estamos viviendo ahorita, pero hemos tenido periodos secos muy fuertes y que son cada vez más amenazadores, y el contraste entre una cosa y otra va a ser más frecuente. Más secos, temperaturas más altas, lluvias más fuertes, más huracanes, más poderosos. No sé realmente qué tanto afectarán a la región porque están tendiendo a subir más rápidamente al hemisferio norte. Sin embargo, con que nos lleguen 2 o 3 poderosos nos devastan, ¿no? Algo que no se menciona mucho y también tiene que ver con inundaciones, la elevación del nivel del mar. Los nortes hacen inundaciones de marea y las hemos visto en Paraíso, en toda esa zona hay inundaciones de marea muy importantes también. Y este cambio climático pues está trayendo esto, es un deshielo en las masas polares, elevación del nivel del mar, a una, por pequeña que sea, mayor posibilidad de que entre en la cuenca baja, que es muy baja. O sea, hay todas las condiciones para que se dé todas esas condiciones. De hecho, parte del problema que tenemos cuando hay una inundación es que los ríos vienen cargados, llegan a la costa y hay una fuerza entre el océano y los ríos que actúa como bloqueo, ¿no? No permite el flujo tan fácilmente. Los nortes, escuchamos normalmente cuando anuncian un norte que se prohíbe la navegación. ¿Por qué? Porque traen vientos que con fuerza y con mareas están pegando a la costa y al salir el agua pues tienen ahí una obstrucción. Es parte del problema. Cuando los ríos ya están en la zona más plana y no pueden salir fácilmente a la costa, pues desbordan. Entonces sí, ese es el futuro que no tenemos que decir que va a pasar, que nos está pasando, que lo estamos viendo. Lluvias, peores inundaciones y también la elevación del mar. La elevación del nivel del mar. Peores lluvias, peores inundaciones, peores sequías, y es importante, yo sé que ahorita no lo estarán pensando, pero es muy importante porque ahorita tenemos problemas de cosechas y de pérdida de ganado por las inundaciones, pero también las tenemos con la sequía. Entonces vamos a vivir bajo estas condiciones extremas. Esta es una zona de extremos. Luis, y precisamente en este sentido, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer en este momento? ¿Qué podemos hacer? Bueno, primero, antes de que podemos hacer en este fenómeno que va a continuar, también tenemos otro fenómeno, que decía, la ciudad de Villahermosa va a seguir creciendo. Y además, ya tiene una etiqueta, es una zona metropolitana, o sea, ya comparte territorio con Acajuca, y en pocos años va a compartir territorio con Jalpa. Entonces, va a seguir creciendo. ¿Qué debemos de hacer? Primero, hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador incluso ayer tuvo una reunión con el señor gobernador y el vecino estado de Chiapas y también algunos secretarios, y entre uno de ellos el de Sedatu. Aquí viene algo importante. Todo lo que se tiene que hacer para Tabasco y la región, como dice Lili, no es nada más Tabasco, sino con Chiapas. Y aquí lo más seguro es que viene en varias direcciones. Una es la cuestión de los asentamientos humanos, ordenar los asentamientos humanos, que si en el discurso puede decir ordenarlo, sí, pero el costo de la ordenación de los asentamientos humanos no es tan fácil. Tenemos que ir cambiando en esa cultura, regresar a esa cultura de que sabemos que se va a seguir inundando. Y hay otra parte que tenemos que trabajar, como dice Enrique, la cuestión de la planeación. La planeación
de lo que se ha hecho como los instrumentos en los programas de ordenamiento territorial, el ecológico, incluso los atlas de riesgos, se han servido para guardarlos en el cajón del escritorio, porque están allí como que se ven bonitos, pero no hay para que pueda bajar y decir en dónde sí y en dónde no, o cómo sí. Y la planeación la tenemos que hacer entre todos. Y yo creo que en estos momentos nuestra universidad tiene todos los elementos humanos, científicos, para hacerlo. Somos nosotros los que debemos que hacerlo. Pero no es nada más un instrumento, sino que tiene que ser entre todos nosotros, todos los tabasqueños, que conocemos el territorio. Tenemos que cambiar también la forma de trabajar el territorio. Lili habla de los extremos, la sequía y el exceso de agua. Tenemos que cambiar la forma de qué es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo hemos venido pasando en estas etapas, Tabasco, de lo agrícola, lo ganadero, lo petrolero? ¿Qué sigue? Pero hablar de ordenamiento territorial a mí me salta porque muchísimos trabajadores han comprado casas, viviendas en lugares en donde se están inundando y son casas pagadas con el esfuerzo de un crédito que finalmente es su trabajo. Entonces, ¿cómo mover este ordenamiento? ¿Cómo quitar a las personas de ahí si ha sido parte de su futuro, de su inversión? Efectivamente, sí. Sí, repito, cuando hablamos del ordenamiento, moverlo no es moverlo, porque digo, no somos un país del primer mundo con suficientes recursos para decir, los movemos. Las medidas que han tomado algunos países del primer mundo para proteger a sus ciudades en cuestión de inundación han sido las grandes obras hidráulicas, incluso de los grandes canales. O sea, están estos asentamientos humanos en una zona vulnerable de riesgo de inundación. Bueno, pero ¿cómo es protegerlo? ¿Y qué es lo que debe de seguir de aquí en adelante? Es el cambio de cómo sí. Si revisamos, repito, lo de los palafitos, ¿cómo sí? Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar. De aquí en adelante las cosas se tienen que hacer así. En este sentido, Enrique, nos mencionaba Luis en este momento que la universidad tiene estos recursos humanos, recursos científicos para trabajar y tecnológicos para trabajar en este tema. Pero las personas que han establecido las principales los trabajos de la situación del Estado no son tabasqueños. ¿Por qué? Porque es muy fácil comprar un proyecto. Es muy fácil. Cuando nosotros tuvimos la oportunidad, y eso te lo digo rapidísimo, cuando tuvimos la oportunidad de tener a un gobernador que era un experto en hidráulica, que era el ingeniero mayor reconocido del país internacionalmente, que estuvo en la presa de Malpaso, que se llama Leandro Rovirosa Aguado. Iban a hacer, ustedes se recordarán, maestra, maestro, doctora, el cauce de alivio Samaria Golfo, que iba a desviar las aguas hacia el mar y un grupo de economistas ahí liderados por el exgobernador Arturo Núñez, dijeron que se iba a secar el Grijalva, que iban a secar el Grijalva y que la ganadería y las cuestiones agrícolas. Entonces el presidente paró al ingeniero Rovirosa y ya no se pudo hacer el proyecto. Ahí perdimos la gran oportunidad los tabasqueños de tener una obra hidráulica que nos pudo haber ayudado muchísimo. Pero hoy tenemos la mayor esperanza que podemos tener los tabasqueños. Hace rato mencionaron, decía la doctora Lilia, Chiapas primero, claro, todos los escurrimientos de la zona norte de Chiapas, todo lo que le lleva a Guatemala, todo se nos viene acá y es la que, aunque no esté lloviendo, se elevan los ríos. ¿Qué pasa? ¿Qué tenemos ahorita los tabasqueños? Pues tenemos un gobernador tabasqueño que tiene una relación familiar con el de Chiapas, que se llevan muy bien,
que se llevan los dos muy bien con el presidente de la República, que son del mismo partido. Ni soñado podíamos hacer esa combinación. Escuché al presidente en la mañanera de hace 2 días hablar de un proyecto, un plan hidráulico urgente para Tabasco, que ya se lo encargó a la Marina, que ya se lo encargó a la Conagua, que ya se lo encargó a todo el mundo. Ya dijo hoy, volvió a tocar el tema, que va a venir a Tabasco y que lo van a hacer. No vamos a volver a tener otra oportunidad. Este tema... Perdón Marta, tenemos que cerrar el círculo. No pleitos, no discusiones, no demandas, no nada. Vamos a enfocarnos en el nuevo proyecto hidráulico que nos están ofertando y que ojalá se haga. Cuesta muchísimo dinero. Este tema definitivamente da para mucho, pero el programa se nos ha ido literalmente como agua. Yo les quiero agradecer a todos ustedes que hayan estado con nosotros y a ti que nos sigues por Facebook Live o por la señal de TV UJAT, pues básicamente que estés con nosotros el próximo miércoles, agradeciéndote de antemano tu atención. Muchas gracias. La alimentación en tiempos del COVID-19. El consumo de alimentos ultraprocesados y la comida rápida no están recomendados en una alimentación saludable, debido a su elevado contenido en grasas, azúcares, sodio y aditivos. Tampoco es recomendable en periodos de aislamiento o cuarentena domiciliaria, debido a que pueden aumentar el riesgo de padecer sobrepeso u obesidad y otras patologías asociadas. Es importante evitar el consumo de azúcar en las preparaciones, evitar consumir los